Continuamos con la serie de mensajes sobre cimentándonos en la fe, estableciendo cimientos, bases, fundamentos que son claves para la caminata de todo creyente, desde que inicia su caminata, pero que son bases en toda su caminata con Cristo. Y hoy voy a hablar en esta ocasión sobre un mensaje, de ese tipo de mensajes que uno siente que el tiempo se va muy rápido. Un mensaje muy interesante, un mensaje que de alguna manera atrae mucho la atención de las personas. Hoy voy a hablar sobre las ataduras, la liberación de ataduras. Y tenemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él ciertamente es nuestro Salvador, Él es nuestro perdonador, Él es nuestro justificador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro pastor y mucho más. Pero Él también es nuestro libertador. Y encontramos en la Escritura que gran parte de su ministerio se centró en la liberación de los cautivos, trayéndole libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo y espíritus inmundos, espíritus malos, demonios. Como cuando él leyó en la sinagoga de Nazaret el rollo del profeta Isaías que encontramos registrado en Lucas 4, 18 al 21. Aún el apóstol Pedro, cuando estaba en casa de Cornelio, en Hechos 10, 38, él declara cómo Cristo anduvo haciendo bien, sanando, libertando, salvando a todos los oprimidos por el diablo. Esta es una realidad que existe y que no podemos pasar por alto. Pero, gloria a Dios, tenemos que nuestro Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Juan, Él apareció para deshacer las obras del diablo, como nos dice primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, apareció para deshacer las obras del diablo. Y Él sigue apareciendo, aunque no lo podamos ver, pero Él sigue llegando a deshacer las obras del diablo aún en este tiempo. Porque su mano no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, como nos dice la Escritura en Isaías capítulo 59. Y una de las obras del diablo es atarnos, enlazarnos. Pero Cristo es nuestro libertador. Cristo nos trae libertad de toda atadura del diablo. Parte importante, parte clave de Satanás, el diablo, es atarnos, es enlazarnos. Es un asunto del cual la Escritura nos habla frecuentemente, como vamos a ver muchos versos al respecto. Pero ¿qué son las ataduras? ¿Cuándo es que estamos atados? ¿Cómo nos vienen las ataduras? Son preguntas que vamos a responder
a lo largo de este mensaje. Pero debemos entender muy bien y tenerlo muy en claro. Satanás y sus aliados están determinados firmemente a destruirnos. Y vamos a ver este tema, las ataduras, conforme a las Escrituras. No podemos ser amables, no podemos ser comprensivos con el enemigo, no podemos ser considerados con el enemigo como quien dice, ay, bueno, pobrecito, pues también él trata de hacer su luchita. No, de ninguna manera. Satanás, entre otras cosas, busca atarnos porque él nos quiere destruir. Pero Cristo es nuestro libertador. Y vamos a ver de entrada cómo la Escritura nos habla clara y abiertamente de las ataduras o los lazos del diablo. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Satanás, el diablo, busca atarnos. Aquí encontramos la frase claramente, lazo del diablo. Busca enlazarnos. Y aquí nos está hablando en 1 Timoteo capítulo 3 de creyentes que quieren servir a Dios en el ministerio. Y dice Pablo, es una buena obra. Es algo bueno que los creyentes quieran servir a Dios en el ministerio. Pero advierte que alguien que ha de servir en el ministerio debe cuidar su testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nos está dejando Pablo claro por el Espíritu Santo que personas que pretenden servir a Dios pueden vivir atados o enlazados por el diablo, y lamentablemente lo hay en este tiempo. Lamentablemente, aún en este tiempo hay muchos ministros a los cuales no les importa mucho su testimonio, o viven vidas dobles, hacen un dualismo falso y dicen, bueno, una cosa es la iglesia y otra cosa es nuestra vida secular. Eso no es posible. Ningún cristiano debe ver las cosas así. Ningún cristiano. Hemos de ser cristianos y manifestar que somos de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Tanto más uno que está sirviendo a Dios, un ministro. Así que este verso nos deja claro que aún creyentes pueden ser atados. Aún creyentes, ministros, pueden ser atados por el diablo. Ahora veamos en 2 Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí encontramos que Pablo está hablando a Timoteo que él como ministro y cualquier ministro con mansedumbre debe corregir a las personas. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y entonces puedan escapar del lazo del diablo, de las ataduras del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nuevamente, aquí tenemos la frase, lazo del diablo. Y nos muestra claramente la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito del lazo del diablo? Es enlazarnos o atarnos, ¿para qué? Para estar
cautivos a voluntad de Él, para quitarnos la libertad, para controlarnos. Las ataduras son áreas que Satanás controla en las vidas de creyentes como no creyentes, de cristianos como no cristianos. Cuando un cristiano tiene áreas en su vida que no puede controlar, detrás de eso puede haber ataduras del diablo. Si tiene áreas en su vida pecaminosas, en las que quizá él quisiera ser diferente, quizá él quisiera mejorar, pero no puede controlar. Es porque puede haber allí una atadura del diablo. Como cristianos, nuestro Señor Jesucristo puede estar en control de muchas o de varias áreas de nuestra vida, pero Satanás podría estar en control de otras áreas y nos podría mantener atados, áreas en las que no somos libres, áreas en las que somos cautivos. Vamos a ver un pasaje de algo que sucedió en la vida de Jesús, en lo físico, en lo natural, pero creo, como dice la Escritura, toda la Escritura nos es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Encontramos algo que sucedió en la vida de Jesús, físicamente, literalmente, pero que sin lugar a dudas tiene una enseñanza para cada uno de nosotros detrás de ello. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí tenemos la resurrección de Lázaro. Qué maravilloso milagro nuestro Señor hizo aquí. Cuando Jesús mandó a que quitaran la piedra, las hermanas de Lázaro le dijeron: no, maestro, no, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Y bueno, al momento de quitar la piedra, se vino ese olor de la carne ya putrefacta. Entonces, Jesús dice las palabras que acabamos de leer y clama a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Podemos imaginar la grandeza de ese milagro? Toda la carne ya putrefacta, todos los órganos regenerándose de una manera impresionante, los gusanos saliendo, hasta que de repente el corazón empezó a funcionar y se pone de pie y sale el que había muerto. Y que esta historia nada más nos está escrita para decir: ay, qué maravilloso, qué bonito milagro. Ay, sí, Jesús hizo grandes milagros. Ay, ojalá y algún día podamos ver que en la iglesia otra vez hayan milagros así. ¿Y ya? ¿Eso será todo? No creo. Definitivamente no. Hay una verdad escondida aquí.
Algo que tenemos que aprender. Y es esto. Porque así es exactamente la situación de una persona que está alejada de Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no toma en cuenta las palabras de Dios, vive en el pecado, ignorando a Dios. Lo que Dios diga, simple y sencillamente, no le interesa. Ignora a Dios. Y después llega a Cristo. Pero ¿cómo nos dice la Escritura? ¿O cuál nos dice la Escritura que es la condición de una persona que está fuera de Dios, alejada de Dios? Bueno, tal vez diga que tiene mucha fe. Tal vez diga que cree mucho en Dios, pero no lo está tomando en cuenta. Eso es un engaño. No lo está siguiendo. Eso es un engaño. Pero ¿en qué condición bíblicamente se encuentra una persona que ignora a Dios, que no toma en cuenta a Dios, como dice la Escritura, y que vive en el pecado abierto? Vive mintiendo, no perdonando, fornicando, diciendo groserías, etcétera. ¿En qué condición se encuentra esa persona? Muerto en sus delitos y pecados, como nos dice Efesios 2, 1 y 5. Esa persona se encuentra muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Como lo estaba Lázaro en lo natural, muerto. Así las personas se encuentran fuera de Dios, muertos en sus delitos y pecados. ¿En qué momento Lázaro pasó de muerte a vida? ¿En qué momento Lázaro vivió? Cuando ese cuerpo muerto oyó la voz de Cristo diciendo: Lázaro, ven fuera. En ese momento, ese cuerpo muerto volvió a la vida en lo natural. Pero un hombre, una mujer que vive en el pecado, que vive en la maldad, ¿en qué momento pasa de muerte a vida espiritualmente? De la misma manera, cuando oye la palabra de Cristo, cuando oye la palabra de Cristo. ¿Dónde lo encontramos? Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ha pasado de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida cuando oímos la palabra de Cristo. Cristo mismo nos dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida, en Juan 6:63. Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, queda claro, el hombre fuera de Dios vive muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando el hombre que vive muerto en sus delitos y pecados
oye la palabra de Cristo y responde a ella, vuelve a la vida espiritualmente y puede tener vida eterna. Ya no está más muerto espiritualmente. Al igual que Lázaro, estando muerto, ese cuerpo muerto, de alguna manera oyó la palabra de Cristo, volvió a la vida. El que está muerto espiritualmente, cuando oye la palabra de Cristo, vuelve a la vida eterna. Vuelve a la vida espiritual, perdón. Pero ¿cómo volvió Lázaro a la vida? Pasó de muerte a vida. Pero ¿cómo salió? ¿Cómo salió Lázaro? Vivo, pero ¿de qué manera? Encontramos que cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, nos dice la Escritura que el que estaba muerto salió, pero atadas las manos y los pies. Y luego Jesús dijo, desatadle y dejarle ir. Debemos comprender muy bien esto. Lázaro pasó de muerte a vida y salió atado de pies y de manos. Debió salir atado de brinquitos, brincando con sus pies juntos. Pero de la misma manera, debemos comprender una cosa, que una persona, cuando pasa de muerte a vida espiritualmente, cuando escucha la palabra de Cristo y pasa de muerte a vida espiritualmente, vuelve a la vida espiritual, pero de la misma manera tiene que ser desatado. Tiene que ser liberado de sus ataduras. Tiene que ser liberado de sus ataduras. Una cosa es pasar de muerte a vida espiritual y otra cosa es que ya sea libre. Hay personas, hay creyentes que aún pueden ser salvos. Pero ser salvo no es lo mismo o no incluye la liberación. Esa es otra experiencia. Tiene que ser libertada tal persona. Y quiero decir esto. Debemos recordar que la vida cristiana es comparada con una carrera. Una carrera que tenemos que correr. Pablo decía, yo de esta manera corro, pero no como a la aventura. En 1 Corintios 9:26. También se nos dice en la Escritura, en Hebreos 12:1, que debemos correr con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Cuando estaba casi Pablo al final de su vida, él dijo en 2 Timoteo 4:7, lo encontramos registrado: he corrido la carrera, he corrido, he terminado la carrera. Pero si estamos atados, no podemos correr la carrera. Nadie puede correr si tiene los pies atados. Si tiene los pies juntos y atados. No podremos correr la carrera de la vida cristiana si estamos atados.
Cristo nos dice, yo soy tu Salvador, pero también soy tu libertador. Si ya fuiste salvo, ya pasaste de muerte a vida, ahora me debes conocer como tu libertador. Como tu libertador, como el que te libera de las ataduras, de los lazos del diablo, de los cautiverios del diablo. Cristo dijo de Lázaro, desatarle y dejarle ir. Qué importante es que desde que una persona se convierte a Cristo, se trate con estas áreas, con ataduras que pudiera tener la persona, y en el nombre de Cristo se ministra liberación a esa persona para que esa persona sea liberada. Pero muchas veces sucede que personas se entregan a Cristo, personas se entregan realmente a Cristo, empiezan a buscar al Señor, pero siguen teniendo áreas que no pueden vencer, que no pueden derrotar, que no pueden controlar. ¿Por qué? Porque están atados. Hay que tratar con esas ataduras, hay que desatarle para que pueda correr la carrera cristiana. Por eso muchos creyentes no avanzan mucho en su caminata o en su carrera cristiana, porque no son libres. Porque no son libres. A ver tú, amigo, hermano que me estás escuchando, amárrate los pies y a ver qué tan lejos vas a llegar de a brinquito. No vamos a lograr llegar muy lejos. Así sucede con muchos creyentes. Quizás se entregan a Dios, quizás respondieron a un llamado al altar, quizás recibieron a Cristo en su corazón, pero no son desatados, no avanzan mucho, no crecen mucho. Las ataduras nos quitan la libertad para correr la carrera cristiana, para servir a Dios, porque aún Satanás está controlando áreas de nuestra vida. A continuación quisiera hablar en términos más prácticos, cosas que nos llevan a estar atados. Primeramente, palabras, pactos. Como en Proverbios capítulo 6, verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Muchas veces el hombre mismo le da lugar a las ataduras del diablo. ¿Por qué? Por las palabras de su boca, por los dichos de sus labios. Debemos cuidar lo que hablamos. El hombre dice, ay, pues son solo palabras, las palabras se las lleva el viento. Tú podrías pensar así, pero en el mundo espiritual las palabras son muy valiosas. Las palabras realmente pesan. Nuestros labios nos enlazan, aun cuando hoy en día en nuestra sociedad ya la palabra no vale nada, lamentablemente, pero en el mundo espiritual las palabras que hablamos valen, nos enlazan. Nuestras palabras nos amarran, como también se confirma en Proverbios 18:7. Debemos cuidarnos de no hablar a la ligera. Muchos hacen votos, pactos, o hablan a la ligera muchas cosas
que no tenían que hablar. Y un espíritu inmundo toma en serio eso. Un demonio, Satanás, toma en serio eso. Pactos, palabras que hablemos a la ligera, pueden convertirse en lazos o ataduras espirituales. Pueden comprometernos seriamente. Por ejemplo, muchos hacen votos o pactos con ídolos o con la santería. Hacen compromisos. Se comprometen. Y comprometen su alma con sus palabras. En el ocultismo se tienen que repetir palabras que enlazan a las personas, que atan a las personas. Lo que hablemos, lo que prometamos, algún ídolo, alguna imagen, lo estamos haciendo a un demonio. El apóstol Pablo nos deja claro, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 10, 19 al 20, y está diciendo que lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, lo ofrecen a los demonios. Y podemos ofrecer nuestras palabras. Y los demonios nos van a tomar la palabra. Ellos no van a decir, ay, es que no lo está diciendo tan en serio. No, ellos no van a decir eso. Ay, es que no lo pensó bien. No van a decir eso. Ellos van a decir, lo dijo, y le tomo la palabra. Y te la toman. Y quedas enlazado. ¿Qué otras cosas nos llevan a las ataduras? La ira, el enojo. Proverbios 22, 24 al 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Aquí la palabra de Dios nos exhorta a no entrometernos con los iracundos, con los enojados. No estrecharnos tanto con personas que siempre están enojadas, personas que siempre se están dejando llevar por la ira. Dice, para que no aprendas a ser como ellos y tomes lazo para tu alma. El ser iracundos, el ser enojados, nos lleva a tener ataduras. Hay muchos cristianos como no cristianos que tienen ataduras de ira y enojo. No lo pueden controlar. Recuerden, las ataduras son áreas en las que no somos libres. Son áreas que no podemos controlar. Si tú eres alguno que dice, es que yo no puedo con mi carácter, entonces si no puedes con tu carácter, hay una atadura del diablo. Hay un lazo del diablo. Si tú dices, es que yo no puedo controlar mi carácter, es más fuerte que yo, ¿ok? Ya tienes la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedes controlar? Tanto más si eres cristiano. Eso es un área en la que muchos no tienen el control. Que muchos no tienen el control, sino el diablo. Otra área, el temor del hombre. En Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Oh, miren, el temor del hombre es una terrible atadura. Hay muchas personas que viven teniéndole temor al hombre. Le temen a sus padres, a sus hermanos, a los líderes.
Muchos padres o pastores le enseñan a sus hijos o a sus ovejas a temerlos. Hay hijos que cuando llega su papá es casi un sinónimo de espanto. Ya llegó tu papá. Se espantan. Ya llegó tu mamá. Porque les tienen temor, les tienen pánico. Eso es una atadura. Por un tiempo yo vi, por un buen tiempo, yo vi una iglesia donde se le tenía un miedo, un pánico al pastor general. Pero qué miedo se le tenía. El pastor general no vivía donde estaba esa iglesia, pero cuando se oía, este día viene el pastor, todos se ponían tensos, todos tenían miedo. Peor aún si a alguien le decían, te habla el pastor, casi se le iba el aire. No decían, gloria a Dios, qué bueno que viene el pastor. Va a orar por nosotros, nos va a bendecir, nos va a dar una palabra de Dios. No, pero para nada. No, todo lo contrario. Y la gente estaba tan atada. Las personas de esa iglesia estaban tan atadas, no tenían libertad para nada, ni para nada, ni para clamar a Dios, ni para moverse en muchas áreas. Es algo tan terrible. Dice la Escritura que Dios debe ser nuestro único temor. En Isaías 8:13, mas no debemos temer al hombre. El temor del hombre trae terribles lazos, cautiverios. Lazos que ya no son ni siquiera como cuerdas, ya son como cadenas. Hay lazos que son tan fuertes que ya no son comparables a cuerdas, son comparables a cadenas. Ya hay gente que está como atada, pero ya como con cadenas. Las cadenas nos hablan de ataduras que son, claro, más fuertes, más poderosos. Otra cosa que nos lleva a las ataduras, la inmoralidad sexual, en cualquier forma. En Eclesiastés 7:26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. La inmoralidad. La inmoralidad trae tremendas ataduras espirituales. Muchos están terriblemente atados a la lujuria, a la lascivia, a la masturbación, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. Y son cosas que no pueden dejar. Son áreas en las que Satanás tiene el control de sus vidas. Dice la Escritura, he encontrado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras.
ataduras. Esa mujer puede ser literalmente, sí, una mujer con un espíritu inmoral, o puede representar también a un hombre con un espíritu de inmoralidad, o puede representar al mismo espíritu de la inmoralidad. Hay personas que dicen solamente una vez. Solo quiero probarlo una vez. Lo prueban, pero son atados. Después ya no lo pueden soltar. Ya no pueden dejar. Hay personas que están atadas a la pornografía y no pueden dejar de ver esa suciedad, esa porquería. Hay personas que están atadas a la masturbación y no pueden dejar de hacer eso. Son terribles ataduras. Son controlados por esas cosas. ¿Qué otra cosa nos ata? El afán por las riquezas. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay muchas personas que tienen tremendas ataduras por vivir afanados por enriquecerse o por tener más. Porque tal vez ya son ricos, ya tienen cierta abundancia, pero es una atadura por tener más. He visto personas como pastor que sinceramente dicen que quieren buscar a Dios, que quieren entregarse al Señor, pero están atados porque su codicia es más grande. Su codicia por tener más. Viven afanados por tener más y no buscan al Señor. Quisieran buscar al Señor, pero su codicia es más grande. Están amarrados, atados a buscar tener más y más y más. Otra, falsas doctrinas. En Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad trae liberación, pero también lo opuesto es verdad. La mentira trae esclavitud, trae ataduras. En Isaías 32:7 podemos confirmarlo claramente. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Las armas del tramposo. ¿A cuál tramposo se referirá? Sí, claro, tramposos humanos, pero también al tramposo mayor que inspira a los tramposos humanos, Satanás. Satanás es muy tramposo y siembra palabras mentirosas, ya que él es mentiroso y padre de mentira, para enredar, atar a los simples que no reciben la verdad del Evangelio. Las doctrinas falsas nos enlazan. Por eso Pablo encarga rigurosamente a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En 1 Timoteo 4:16, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El tener cuidado de la doctrina puede afectar nuestra salvación, para bien o para mal. De tal manera que la doctrina, y doctrina es enseñanza, es algo muy importante.
Es algo muy importante y clave. Estamos en tiempos en que penosamente en lo que se llama Iglesia de Jesucristo hay muchas doctrinas falsas. Hay muchas doctrinas mentirosas que tienen atados a esos cristianitos, entre comillas, y creen que están bien. Se sienten que están bien. Pero son doctrinas mentirosas que vienen del infierno y mantienen atadas a las personas. Es más, yo he oído de creyentes que se les expone la verdad de la palabra y dicen, sí, sí es cierto, pero me gusta más acá. Sí está bien, pero me gusta más de esta manera. Hace un tiempo tenemos nosotros en nuestra iglesia local Instituto Bíblico y hemos graduado a más o menos de 20 a 30 pastores. ¿Qué quiero decir? No que les demos el título de pastores, sino pastores que ya están pastoreando, han venido a estudiar a nuestro instituto bíblico y se han graduado. Pero hace tiempo llegó una pastora, entre comillas. Llegó una pastora y yo estaba revisando su ficha de inscripción. Y pues para conocer quién era. Y cuando veo estado civil, divorciada y unión libre, yo dije, no puede ser que a esto estemos llegando los cristianos y peor aún los que se dicen pastores. Divorciada y unión libre. Cuando el Señor es tan claro al respecto de eso. Dios nos dice la palabra que Él aborrece el divorcio. Él aborrece el divorcio. Y Él aborrece el nuevo matrimonio o el rehacer la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Punto. Aunque hay muchos que a su conveniencia o porque les convino, pues tuvieron que aceptar esa idea, esa enseñanza. Entonces yo dije, esta hermanita o se va a componer o no va a tardar mucho en el instituto bíblico, o tendrá que entender las cosas y hacer modificaciones serias, o no va a durar mucho. 2 semanas después me tocaba hablar del tema con muchos versículos, de tal manera que no había lugar a dudas. Pero cuando hablaba yo de liberación, de autoridad, del poder de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando yo ese mensaje, no volvió nunca más. No volvió nunca más. Estaba atada a una enseñanza muy falsa, a una enseñanza del infierno y aún en unión libre. Qué lamentable. Bueno, ok.
La doctrina es clave. La doctrina es clave. Ok, cualquier pecado en general nos puede traer ataduras. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. David lo expresa diciendo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. En Salmo 9:16, Jesús confirma un verso muy conocido: todo aquel que hace pecado, esclavo, cautivo es del pecado, está enlazado, está atado al pecado. Cualquier pecado nos enlaza. Cuando se vuelve algo que no podemos controlar. No perdonar. No perdonar. En 2 Corintios 2, versos 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Miren, aquí no encontramos la palabra lazo, enlazar o enredar o cuerdas, etcétera. Pero podemos deducirlo y dejarlo muy claro. Pero veamos, sí es muy importante el perdón, perdonar, que nosotros perdonemos. Cuando alguien no perdona, se queda con la amargura o con el rencor, le está dando lugar al diablo, quien es amargado y rencoroso, porque se está pareciendo a él. Se está pareciendo a él. ¿Qué nos está diciendo aquí este pasaje? Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto, perdonen. Yo ya perdoné a tal persona, perdónenla para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo podía entender que cuando no perdonamos, Satanás tiene ventaja sobre nosotros. ¿Y cuál es uno de los propósitos de Satanás? Enlazarnos, atarnos, tenernos cautivos a voluntad de él, controlarnos. Entonces no nos dice, no nos habla de ataduras, lazos, cuerdas, no, pero sí cadenas, no. Pero nos dice que Satanás gana ventaja. Y ya hemos establecido claramente por la Escritura que parte de lo que Satanás más busca es enlazar al hombre, cautivar al hombre, atarlo. Entonces Satanás, él es muy rencoroso y amargado. Y él habita, ata, enlaza a aquellos que muestran una naturaleza similar a la de él. Le están dando lugar al diablo. El que no perdona le está abriendo su corazón al diablo para venir y actuar en él, trayendo ataduras sobre su vida y aún para ser posesionado. Yo conozco la historia lamentable de dos pastores. Un pastor ofendió a otro pastor. Y este pastor ofensor le pidió perdón al pastor ofendido 20, 30 veces en todos los tonos.
Y el pastor ofendido se resistía a perdonar. Se resistía a perdonar. No perdonaba. El otro le decía, bueno, perdóname. Perdóname. Muchas veces. Pero es que tenemos que aclarar. Y en una última ocasión, es que tenemos que aclarar. Bueno, vamos a aclarar. Este pastor ofensor buscó aclarar. Está bien, vamos a aclarar. Aclaró. Y el otro, no, vamos a aclarar la aclaración. Y volvieron a aclarar. No, vamos a aclarar la aclaración de la aclaración. Hasta que el pastor que ofendió dijo, ya no. Ya no, yo ya pedí perdón muchas veces, aclaré con verdad, no voy a seguir más el juego. Y no siguió más. ¡Qué atadura! ¡Qué atadura tan fuerte! Creo que no había mencionado. Como 10, 11, 12 años ha durado duró esa situación, o ha durado. Ese pastor ofendido nunca quiso perdonar. Qué atadura tan grande. Qué atadura tan grande de falta de perdón. Bueno, ahora quisiera hablar sobre ataduras o maldiciones generacionales. En Éxodo 34, verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos está hablando el Señor que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta frase se repite casi textualmente en varias partes. También en Éxodo 20, del 4 al 5. En Levítico 26, 40. En Números 14, 18. Maldiciones y ataduras de nuestros padres, que son 2. Y abuelos, que son 4. Y bisabuelos, que son 8. Y tatarabuelos, que son 16. En total, 30 personas en nuestra línea ascendente, en nuestros ancestros, que nos pueden afectar. Ataduras de hasta 30 personas que nos pueden afectar. Miren, esto es muy importante entender, porque pueden haber ataduras en nuestras vidas por nuestros propios pecados, pero también pueden venir de nuestros ancestros. Y aún llegando a Jesús, estas ataduras pueden permanecer en nosotros y tienen que ser rotas por el poder de Dios, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pedro también nos habla de esto. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
Debemos entender, podemos recibir de nuestros padres o ancestros ataduras o maldiciones. Pero entendamos, no vamos a ser condenados por el pecado de ellos. Dios no nos va a culpar por lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hicieron. Como nos dice Ezequiel 18:20, el padre no va a morir por el hijo, ni el hijo por el padre. Cada quien va a morir por su propio pecado. Pero pueden venir sobre nosotros esas debilidades, maldiciones. Sin embargo, no seremos condenados por lo que ellos hicieron. Pero esas maldiciones, ataduras, debilidades de nuestros ancestros pueden caer sobre nosotros. Ahora, no tienen que caer, no es algo que va a venir, o sea, forzosamente, como vamos a ver. Por ejemplo, el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba al Señor, un hombre que adoraba al Señor, que vino a ser rey de Israel, un gran guerrero, que obtuvo grandes victorias, un gran líder. Pero tenía en su vida un área donde tenía una debilidad, una atadura. Él cometió adulterio acostándose con la esposa de otro hombre, de sus hombres más fieles. Y en Mateo capítulo 1, versos 5 al 6, vamos a ver de dónde viene este problema. Miren, muchos creyentes cuando leen la Biblia dicen, ay, qué aburridas las genealogías. No nos gustan ni las saltan las genealogías cuando son puros nombres. Bueno, vamos a ver la genealogía de Jesucristo y una enseñanza maravillosa en la genealogía de Cristo. En Mateo 1, del 5 al 6. Salmón engendró a Rahab, a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok, vamos a ver. Si leemos la generación de David, ¿qué encontramos? Si nos vamos hacia atrás, está David. Pero ¿quién era el papá de David? Isaí. Isaí era el papá de David. Ok, ¿quién era el abuelo de David? Obed. Obed era el abuelo de David. Y aquí se mencionan los bisabuelos de David. Booz y Ruth eran los bisabuelos de David. Y si vamos uno más atrás, encontramos que Salmón y Rahab eran los tatarabuelos de David. 4 generaciones atrás. Entonces encontramos que 4 generaciones atrás de David, ¿quién estaba? Rahab. Y Rahab era una prostituta. Ella ocultó a los espías en tiempos de Josué. Y su vida fue salva cuando Jericó fue destruida. Ella era cananea, pero por cuanto ella escondió a los espías, apoyó a los hijos de Israel, ella fue rescatada.
y llegó a ser parte de Israel. Ella se casó con Salmón. Dieron a luz a Booz. Booz con Ruth dio luz a Obed. Obed a Isaí. E Isaí a David. 4 generaciones atrás de David encontramos a una prostituta, a una mujer inmoral. Y vemos que las ataduras generacionales van hasta la 3ª y 4ª generación. En la 4ª generación de David tenemos a la prostituta, una mujer inmoral. Entonces la inmoralidad de David vino por medio de Rahab. David fue responsable por lo que él hizo, pero tenía una debilidad heredada en su carácter de la inmoralidad. Ahora, David tuvo muchas mujeres y concubinas, como encontramos en 2 de Samuel 5:13. Y tuvo una grande debilidad por las mujeres. Y tuvo que cosechar por años la consecuencia de su pecado. Por eso David y Betsabé advirtieron mucho a Salomón con respecto a la inmoralidad, con respecto al asunto del adulterio, con respecto a cuidarse de la mujer extraña, que es lo que tenemos en Proverbios 1 al 9, que eran las enseñanzas de los padres de Salomón a él. Y Salomón empezó muy bien, pero al final de su vida, ese pecado de sus padres también cayó sobre él y tuvo un final muy triste. Salomón no se midió. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Y él terminó muy mal, adorando a los dioses de ellas, como encontramos en 1 Reyes 11, del 3 al 4. Salomón no tanto siguió lo que sus padres le enseñaron, sino lo que ellos hicieron. Muchas personas tienen debilidades en sus vidas, ataduras en sus vidas, debido a lo que sus padres hicieron. Pero el Señor vino a romper maldiciones, a liberarnos de las ataduras. Y tenemos más ejemplos en la Escritura, como el ejemplo de Jacob. Jacob, cuyo nombre significa engañador, torcido. Él tuvo 12 hijos y una hija. Jacob, él robó la bendición de su padre, la bendición que le correspondía a Esaú. Él robó la bendición engañando a su padre. Y de sus 12 hijos y una hija que tuvo 10 jacobitos. Tuvo 10 jacobitos que hicieron lo mismo que él. Lo engañaron. Engañaron a su padre. Y mantuvieron el engaño por muchos años. Como por 13 años. Engañaron a su padre diciéndole que su hijo José había sido despedazado por fieras. Y le echaron sangre a su vestidura para ser más creíbles. Esto lo tenemos en Génesis 27, del 19 al 30. En Génesis 37, del 31 al 35. Tenemos también en la Escritura, ahí mismo en Génesis, el ejemplo de Raquel. Raquel era inclinada a los ídolos. Tanto que cuando ella, Jacob y Raquel, cuando Jacob con toda su familia dejó la casa del tío Labán, dice la Escritura que Raquel robó los ídolos de su padre. Ella era inclinada a los ídolos.
y heredó esta maldición a Efraín, que era su nieto, hijo de José, quien también fue dado a ídolos. Esto lo podemos ver en Génesis 31, 19, Oseas 4, 17. También podemos ver en la Escritura, sobre todo en el ministerio de Cristo, que hay ataduras de enfermedad, como en el caso del sordo y tartamudo, que nos dice la Escritura, tenía una ligadura en su lengua. En Marcos 7, 32 al 35. Otro caso es el de la mujer en Lucas 13, del 11 al 16. Una mujer que estaba encorvada, de la cual Jesús dice que Satanás había atado por 18 años. Y otros casos más de sanidades que encontramos que eran causa de ataduras y fueron liberados de ataduras. Ya para terminar este mensaje, en Cristo hay libertad de toda atadura. Pero para que no seamos atados, primeramente, para no ser atados, Proverbios 13, 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley es una clave para mantenernos fuera de ataduras. Si no hemos sido atados, hay que guardar la ley para mantenernos fuera de ataduras. O si fuimos ya desatados, hay que guardar la ley, seguir la ley, obedecer las leyes del Señor. Recordemos, Cristo no vino a quitar la ley, la vino a cumplir. Aún Él elevó la ley. En Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Los lazos de la muerte son los lazos del diablo. Pero con el temor de Jehová, el hombre se aparta de los lazos de Satanás. Mantenernos en el temor de Dios, mantenernos caminando en reverencia a Dios, sabiendo que Dios nos mira en todo momento, ser temerosos de Él en cada día, en cada momento, temer a Dios. Ahora, si estamos atados, ¿qué si estamos atados? Si en alguno de estos puntos que hemos hablado, te has identificado, si hay áreas en tu vida que no puedes controlar y que puedes reconocer sinceramente que puedes tener una atadura, yo te animo que sea más tu necesidad de liberación y poder correr la carrera del Señor, la carrera de la vida cristiana, que sea más tu necesidad del Señor, de libertad, por correr la carrera en Cristo, que el orgullo, la soberbia de poder reconocer que si podrías estar atado, seas un creyente, aún seas un ministro, que sea más que toda soberbia de reconocer y aceptarlo. Si estás atado, ¿qué hay que hacer? Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Arrepentirnos primeramente. Arrepentirnos primeramente de todo pecado, de todo aquello que hemos hecho, que haya abierto la puerta a que podamos ser atados. Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios sinceramente, genuinamente, de todo pecado, para poder
escapar del lazo del diablo. Para que esos lazos o cadenas, si ya son cadenas, puedan ser rotas y podamos escapar del control de Satanás y no estar más cautivos a voluntad de él. Arrepentirnos de todo pecado al que le dimos lugar. No somos atados porque el diablo sea muy diablo. Somos atados porque de alguna manera también nosotros definitivamente le dimos lugar a esas áreas de pecado, a esas áreas que Dios no acepta. Le dimos lugar. No luchamos en contra de ellos cuando eran solamente un área de nuestra carne que había que crucificar, que había que darle muerte. No quisimos luchar contra ellas. Entonces Satanás tomó control de esas áreas. Hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, porque yo le di lugar a este pecado. No luché contra él cuando era solo un área de mi antigua naturaleza, un área de mi carne. No estuve dispuesto a luchar contra él para darle muerte en mi vida, a esa área de mi carne, de mi antigua naturaleza. Entonces el enemigo vino y me ató. En el nombre de Jesús, perdóname. Es algo que puedes hacer aún, y no solo puedes hacer, yo te animo a que lo hagas después de terminar de ver este video, que ores a Dios, que le pidas perdón a Dios primeramente. Una vez que ya le has pedido perdón a Dios, te has arrepentido, hay que recurrir a Cristo. Si tienes a alguien a quien recurrir que pueda ministrar liberación de ataduras, que pueda orar por ti, qué bueno. Y si no, tú puedes clamar al Señor directamente y personalmente, pidiéndole a Cristo que te liberte. Él es nuestro libertador. Él nos liberta de toda atadura del diablo, de toda atadura de Satanás, como nos dice Salmo 91, del 1 al 3, y este es nuestro verso final. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará. Él, tu Dios, nuestro Dios, te librará del lazo del cazador. Recordemos, Satanás es el cazador. Él es el león rugiente que anda de cacería. El león rugiente que anda buscando a quien cazar y devorar y atar y hacerle daño y destruirlo. Como nos dice 1 Pedro 5:8. Pero Cristo es nuestro libertador. Si has sido atado, ten la seguridad que Cristo es tu libertador y puede ser tu libertador hoy mismo. En este mismo momento, si tú clamas a Él, si tú primeramente te arrepientes y entonces clamas a Él, Señor, libértame. Señor, trae libertad de toda atadura sobre mi vida. Señor, libértame hoy, clamo a ti. Permíteme conocerte experimentalmente como el que me libra del lazo del cazador. Y Él te libertará y podrás correr la carrera que tienes por delante de la vida cristiana. Amén.